KS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema neurálgico para la familia, para la sociedad, yo creo que para el mundo. Tiene que ver con la crianza, con el amor, con los límites que se deben poner a los niños, jóvenes, y también de los valores. La crianza de los hijos podríamos decir que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Estamos formando a otros seres humanos, a quienes queremos y deseamos lo mejor. En este sentido, pues hay tantos cambios sociales y tantas incertidumbres que a veces esto se refleja en el accionar de las familias. Y por supuesto surge la necesidad siempre de formar individuos emocionalmente equilibrados, responsables y éticos. Entonces, la crianza reviste una trascendental importancia y por ello el día de hoy vamos a hablar con expertos que tienen experiencia precisamente en este tema y empezaremos con Pablo García. Él es director y fundador del Centro de Terapia Familiar La Familia Desde Adentro, FAMIN. Tiene una formación académica como psicólogo clínico, psicodramatista, máster en orientación profesional y ha tenido pues una serie de experiencias. Así es que bienvenido, Pablo, a este programa. Cuéntenos, ¿cómo nació la inclinación suya a trabajar en estos temas? Ok, bueno, creo que a mí la psicología me encontró, no yo a la psicología. Entonces, la psicología vino a mí Yo era estudiante de colegio y tenía amigos que ya estaban en universidad. Entonces tuvimos interacciones como en sus deberes y cosas así porque pasábamos juntos. Y fue interesante toda la temática, siendo sincero, ¿no? Psicoanalítica en ese momento, como todo el tema del desarrollo del ser humano y el pensamiento. Y claro, mi formación profesional clínico, ¿no? Creo que ya en el camino vas encontrando como un apego a la especialidad. Entonces el tema familia fue importante porque de alguna manera es como el constructo que genera todos los síntomas, ¿no? Cuando empiezas a revisar pacientes, tienes indicios familiares, es como la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fue tu crianza? Incluso en temas de terapia de pareja, ¿no? ¿De qué familia vienes? ¿De qué tipo de hogar vienes? Y en los niños no se diga, ¿no? Cuando vienen los niños de terapia es interesante ver que los papis son los que terminan siendo acompañados en estos procesos. Pues claro, es evidente que la base completa... El entorno familiar es importantísimo, es importante, ¿verdad? No hay forma de hacer terapia sin topar el entorno familiar. O sea, no hay forma, no existe la terapia individual sin su familia. Y cuando se trata de indagar la razón de ciertos actos, comportamientos, depresiones, situaciones que se presentan, siempre hay que buscar las raíces. Sí. Normalmente en la atención infantil, que creo que es como la más clara en este proceso, siempre vemos cómo es el proceso de reglas, de consecuencias, de apego, de disciplina, de ejemplo como padres también. Entonces, claro, tenemos niños, por ejemplo, que tienen problemas con tecnología. Y primera pregunta, ¿cuánto tiempo le dejan en tecnología? ¿Cómo son las consecuencias? Ahora hay adicción a la tecnología, ¿verdad? Sí, antes había la adicción a juegos, o sea, tenías una clave ahí, ¿no? Ahora hay adicción a juegos de azar, adicción a juegos de video y adicción a juegos en general, o sea, ya hay como 3 variables. Y claro, en los niños y jóvenes ya se proyecta esto, pero las preguntas primarias son ¿Qué opina de los papás y mamás que dejan prácticamente como niñera sustituta a los equipos, a los celulares y a los iPads? Esto es un tema transgeneracional, pienso yo, no sé, yo fui criado con la niñera haciendo la televisión muchas veces. Creo que este aparato o esta tecnología es transgeneracional, ha sido heredado, ¿no? Hoy tienes más acceso como niño. Y sí, hay estudios científicos en donde dicen que pasado la hora o las 2 horas de uso de tecnologías de entretenimiento, ojo, hace que empecemos a tener problemas de atención, problemas de irritabilidad, problemas de manejo socioemocional, de manejo social, ¿no? Ya no salen, ya no quieren hablar, se irritan, se enojan si les quitas la tecnología. Entonces, claro que dejar a mano de una puerta a un mundo infinito de posibilidades es completamente irresponsable, ¿no? Claro, o sea, es irresponsable en realidad, porque muchos de los factores educativos, atencionales, socioemocionales, de conexión, de juego creativo, tiene que ver con el mucho tiempo en tecnología, ¿no? Claro, y cuando son más grandes, inclusive el ingreso a páginas
que no son las adecuadas. Sí, claro, es increíble cómo incluso el control parental, ¿no? Yo suelo dar muchos talleres de controles parentales en Android, en iOS, pero los niños vienen con otro chip. O sea, nosotros tenemos bloqueos parentales, pero ellos tienen la capacidad de resolver contraseñas, de desbloquear, saben muchas veces. Creo que aquí más allá de poner el bloqueo es enseñarles a decir que no, enseñarles de una manera responsable cómo ellos pueden frenar su propia conducta, porque no podemos estar atrás de ellos todo el tiempo, pero esto se lo haces desde la infancia, o sea, aprendes a decir que no, aprendes a tomar buenas decisiones, porque no puedo estar contigo todo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el entorno más saludable para los niños? En Sí, la primera infancia sobre todo. simplemente siempre tiene que haber dos cosas, tiene que haber, bueno, tres cosas: amor, coherencia y disciplina. O sea, cuando nosotros tenemos esto en un hogar, independientemente de que sea papá, mamá, o sea un hogar reestructurado de nuevo matrimonio o de padre o madre soltera, tenemos los tres factores. Tenemos amor, es decir, que los niños en la primera infancia, estamos hablando de 0 a 3 años, estamos teniendo apego, es decir, respuestas emocionales, cariño, contención, atención, coherencia cuando yo soy coherente con mis actos y con lo que yo le explico. Por ejemplo, yo no puedo decir, tienes que dormir temprano y yo me desvelo, o no puedes usar la tecnología y yo no puedo despegarme de la tecnología, es decir, tener coherencia. Inclusive en horas de comida y eso están ahí con el teléfono celular mientras los niños no están atendidos. Y nosotros lo justificamos porque trabajamos, ¿no? No es por trabajo, estoy atendiendo gente, ¿no? Pero nada es tan importante como estar con los hijos. Sí. Y el tema de disciplina, que tenemos que tener claro que los hijos y las hijas necesitan consecuencias. No pueden ser criados solo con apego, solo con amor, solo con compensaciones, sino que también tiene que haber consecuencias, tiene que haber disciplina, restricciones. Tienen que aprender desde pequeños que el no es no. Sí. Hubo una corriente psicológica en algún momento que decía que a los niños no hay que decirles no porque se trauman, ¿no? Esta es una pseudo-humanista, sí hubo. No, y uno de los grandes, no me acuerdo si Jung o Adler, uno de ellos, ¿no? Más humanista, no me acuerdo el nombre, pero sí hablaba un poquito de esta consideración del desarrollo individual que se coarta la posibilidad de expansión. Cuando el niño tiene que saber que hay frenos, siempre. Sí. Entonces, es irresponsable dejar la crianza o la decisión al niño, ¿no? Hay algo muy cotidiano que pasa, que empezamos a los niños a decirles, bueno, ¿qué quieres comer? ¿Y a dónde quieres ir el fin de semana? Entonces, parece simple, parece un juego, pero en realidad le empezamos a dar tanto poder. Y es una responsabilidad que no debería tener el niño. No necesariamente, puede entrar en elecciones con la familia. Entonces, todos opinamos, a ver, yo quiero ir al parque, yo quiero ir al Playzone o a algún lugar de estos, y yo quiero visitar a la familia. Sorteemos. Y que vaya dentro de una elección común y no que si el niño se puso mal, porque hay muchas familias pataleta y dicen, no, ya nos dañó el paseo. Niño de 3 años nos daña el paseo a 4 adultos, algo está mal ahí, no hay mucha coherencia. Entonces, creo que es importante indagar también en nuestro rol de padres, en nuestro rol de familia, con respecto a la crianza que estamos teniendo con ellos, ¿no? ¿Qué opina usted del uso de celulares en las aulas que ahora se está discutiendo tanto y que acaban de salir una normativa por parte del Ministerio de Educación? Ok, yo insisto, el tema dañino con tecnologías es tecnología de entretenimiento, que es, ahora, que podamos discriminar a que los adolescentes o alumnos sean responsables y que solo usen su celular para crecimiento, complicadísimo. No es posible, la verdad. Sí. Entonces, es iluso pensar claro, eso. entonces es lógico que hay que poner restricciones, ¿no? Porque a la larga sería lindo en un mundo perfecto en donde ellos usen solo para estudiar, pero no, las normas son las normas. Y además si están en clase con el celular, no están estudiando, están chateando, están haciendo cualquier cosa. Claro, lastimosamente se compila todo en un solo aparato, entonces lo bueno y lo malo está ahí mismo, entonces es mejor poner restricciones, ¿no? Pienso que debería pasar lo mismo en casa, necesitamos tener tiempos También en la casa tiene que haber tiempos establecidos, ¿no? Sí, tiempos de conexión. Los niños menores de 12 años no pueden tener más de 2 horas al día de tecnología de entretenimiento porque empiezan a haber síntomas. Yo veo en pacientes, niños, jóvenes, veo el tiempo de pantalla de uso, tienen 8 horas al día, tienen fin de semana 16 horas, y solo en un juego, ¿no? Un juego o en TikTok o en cosas de este estilo. Entonces,
nos urge ser responsables, ¿no? A veces nos cubrimos no, es que yo no sé mucho de tecnología, es que no, eso yo no me meto porque yo no sé. Entonces, no, papás, ahí... El papá tiene que saber qué es lo positivo y qué es lo negativo para su hijo. Exacto, necesitamos revisar lo que ven. O sea, hay recomendación, papás y mamás, vean que juegan, vean cuáles son sus youtubers, cuáles son sus influencers que ven en TikTok, qué juegos juegan, qué amigos tienen, ¿no? Sí. Ahora, en países como Australia está prohibido ya el uso de redes sociales para niños y jóvenes hasta los 18 años, ¿no? Y claro, ¿no? Y se puede ver el desarrollo también ahí, ¿no? Se puede ver cómo es el nivel educativo y el estándar de atención, de educación, de funcionamiento en ciencias y matemáticas, ¿no? Versus acá que, si podemos ver los estudios, en Latinoamérica tenemos un rango de tolerancia, de crecimiento que difiere de los países europeos. Entonces acá, digamos, el rango es 300 normal y el rango latinoamericano es 250, 220 de funcionamiento porque, o sea, hemos socializado o hemos normalizado el rango de tolerancia educativo por eso mismo. Porque, no sé, de alguna forma siempre normalizamos estas cosas. Usted es muy joven, pero antes había algo que se llamaba escuela para padres. ¿Qué opina usted de aprender a ser papá y mamá? Y no soy tan joven, tengo 40, gracias por la aclaración. Pero sí, yo doy escuela para padres, no es parte de mi trabajo. Normalmente la escuela para padres era reuniones que se aprovechaba y se elegía el presidente también, entonces era todo en una reunión porque no venían más los papás. Ahora el proyecto integrador a la escuela, parte de mi especialidad es educativo familiar. Esto quiere decir que nosotros instalamos la escuela para padres y a la escuela como un ente de refuerzo y a los padres en la educación. Es decir, que los padres son partícipes de la disciplina, de los síntomas, de la conducta, etcétera, y no necesariamente una charla, ¿no? La escuela para padres era una charla. Vamos allá, el psicólogo, en este tiempo era el DOVE, ¿no? Ahora es del DC. El DOVE nos daba la charla, ¿no? Bueno, a mis padres les daba la charla. Ahora procuramos que sean parte de la comunidad los padres, o sea, que ellos puedan participar en reacciones, que sepan cómo contener síntomas, cómo ayudar en decisiones, cómo poner límites, cómo hacer escuelas restaurativas, hacer confrontaciones entre amigos. O sea, esas son las escuelas para padres de hoy, ¿no? Y son necesarias porque evidentemente usted tiene una, pero se necesitan miles, si es que pensamos en el territorio nacional. Sí, no es un proyecto de ley, no está dentro por decir, del pensum de las instituciones. Hay un DECE que medianamente funciona como... Más o menos, al menos en los establecimientos públicos con miles de estudiantes, sí, esto casi es complicado. Pasa desapercibido. Hay acompañamientos socioemocionales y círculos restaurativos a nivel ministerial, pero sería lindo, ¿no? Sería lindo que podamos tener escuelas de familia, se llaman ahora las escuelas de familia, en donde podamos acompañar, enseñar y formar a los padres como parte del desarrollo, ¿no? Y no solo cuando sacamos malas notas o solo cuando se portan mal o se portan muy bien. Entonces ahí están los papás, ¿no? Es verdad. Ahora, usted trabaja también en tema de terapias de pareja, ¿no? Sí. Hay efectivamente mucho conflicto a pesar de que ahora los jóvenes se casan más tarde, o algunos no quieren hacerlo y tampoco quieren tener hijos. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista todas estas situaciones que se van dando? Okay, las dinámicas de familia, bueno, de pareja, en lo que se mira en la consulta, ¿no? Tenemos los dos ejes. Los primeros, muy jóvenes, sigue habiendo embarazos precoces, entonces hay matrimonios. Y hay matrimonios adultos. Entonces, en el matrimonio adulto tenemos un desarrollo individual de mucha autonomía. Entonces, la autonomía es que conflictúa con la convivencia. Pues, a ver, yo he hecho así. Está acostumbrado a estar solito. Sí, yo soy y hacer así. Su vida. Tengo mis 2 maestrías, tengo mis estudios, tengo mi familia, o sea, y tengo mis dinámicas, ¿no? Entonces, en el momento que empieza a haber la cohesión, empieza a haber una lucha de derechos. Entonces, yo tengo más derecho que tú tienes. Entonces, en realidad, la consejería, o si queremos llamar el acompañamiento de pareja, es aprender a perder. Y es aprender a perder por el bien de una nueva dinámica que estamos creando, que es la pareja, ¿no? Yo suelo poner el mismo ejemplo. A ver, nosotros tenemos, yo qué sé, 35 y nos vamos a casar. Y vamos a dar a luz algo que es pareja. Entonces, la pareja tiene un mesecito de nacido. Entonces, si es un bebé, tienes que darle
con mucho cuidado, leche materna, todo el tiempo, cuidarle hasta que, digamos, la pareja ya tiene unos 4 añitos, que sería el símil del bebé. Entonces ya puedes estar solo, entonces ya puedes tener tiempo para tus cosas, para tu vida. Pero al comienzo hay que cultivar tienes esa que relación. cuidar porque es recién nacido. Y casi siempre entramos con los escudos, ¿no? No, mira, si no me vas a dar mi tiempo individual, no vamos a funcionar. Entonces no podemos entrar con la demanda cuando en realidad estamos ya con la espada allí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y se ve mucho esto, se ve mucho en las parejas adultas, entran con demandas, en lugar de entrar con dádivas, concesiones, ¿no? Con concesiones. Claro, porque tiene que haber cesión, si no, no funciona. Sí. ¿Y los más jovencitos? En los jóvenes es difícil porque hay mucha intervención de los padres, porque obviamente son estudiantes universitarios, en el mejor de los casos, porque en el peor son menores de edad, son estudiantes de colegio. Entonces, tenemos una terapia de pareja de jóvenes de 20 y sus padres esperándoles en la sala de espera, que a veces hay que llamarles, o los abuelos haciendo de roles paternos porque ellos estudian. Entonces es una suerte de muchas cosas, ¿no? Casi siempre se trabaja en la independencia de cada uno, en medida de lo posible de la responsabilidad y madurez, sin generar una negligencia para el trabajo que tienen que asumir, pues porque fueron padres jóvenes. Es bajo como la probabilidad de que se establezca una relación al apuro, o sea, en la juventud, pero ha habido casos en que se sostienen, ¿no? Pero sí, es complicado porque hay muchos adultos metidos ahí. Padres de un lado, padres del otro, a veces hay abuelos. Es la sala de espera. ya le veo sufriendo aquí. 2 asistentes necesito para eso. Muy bien. Gracias, Pablo. Hemos hablado con Pablo García y nos ha demostrado las diferentes aristas que tiene este tema de la crianza, del cuidado, de cuidar las relaciones entre personas, el tema de la tecnología y los niños y los jóvenes y otros tantos que seguramente están en sus mentes y querrían preguntar, pero agradecemos mucho a Pablo por su tiempo. Encantado, muchísimas gracias. Gracias y amigos, regresamos luego de una pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros y seguimos hablando sobre temas como crianza, como amor, como poner límites, pero también valores. Y tenemos la suerte de conversar en este momento con Jimena Crovari. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Educativa Nueva Acrópolis, es educadora parvularia y también tiene estudios de filosofía, psicología y educación. Tiene una importante experiencia profesional como coordinadora general del proyecto destinado a la difusión y promoción de los valores humanos. Cuenta con experiencia en temas de desarrollo de imaginación infantil, utilización pedagógica de los cuentos infantiles, etc. Bienvenida, Jimena, a este programa. Muchas gracias, Rosalía. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias también. Jimena, vamos a empezar tal vez por un tema, y debe ser porque acabo de leer en una de estas redes algo sobre los cuentos infantiles, porque últimamente se ha achacado a los cuentos infantiles clásicos como ulteriores enseñanzas o a veces inclusive cosas medio macabras, ¿no? Pero me gustaría desde su conocimiento ver cómo a través del cuento puede haber sanaciones, puede haber mejoras en las relaciones, etcétera, en las diferentes etapas de la vida. Muy bien. Bueno, los cuentos infantiles considero que es una herramienta fundamental en la educación infantil, ¿ya? Porque ya más allá de la educación infantil podemos hablar de mitos, de historias, historias propias de la historia de los personajes históricos, pero los cuentos tienen una relación con el mundo imaginario. Y nosotros, o sea, comúnmente y sobre todo hoy día se suele evaluar el cuento infantil tradicional, ¿cómo lo vería el ser humano actual, claro. Adulto, actual y adulto? El niño tiene otra óptica de la realidad, o sea, no es una realidad concreta. El mundo de la imaginación infantil es un mundo en el cual el niño vive las experiencias. Y por eso que muchas veces hay niños y niñas que quieren repetir. Cuéntame de nuevo ese cuento de Hansel y Gretel o la Caperucita Roja, cuéntamelo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una experiencia que han tenido que no ha sido digerida y la van digiriendo a través del cuento. Entonces, me parece que la forma de evaluar a los cuentos no es la adecuada para la psiquis
para la imaginación infantil. Cuando el lobo se coma la Caperucita, no necesariamente está diciendo que el lobo más malo se come, o sea, no está pensando en la maldad del lobo, sino que está pensando en un personaje que si uno se porta mal o se va por el camino equivocado, la puede comer. Claro, y es la lucha entre el bien y el mal también, de alguna forma, ¿no? Sí. Porque finalmente de allí se sacan lecciones, porque generalmente en los cuentos de hada triunfan los buenos, ¿no? Así es. Claro, el lobo le come, pero después llegan El cazador. El cazador le ayuda, pues, y salen la abuelita y la Caperucita, y el lobo en alguna de las versiones le ponen piedras en el estómago y luego va a beber agua porque le da mucha sed y cae, ¿no? Y se hunde. Entonces, el bien triunfa sobre el mal. También es eso que está muy presente en los cuentos clásicos. Eso es fundamental en los niños. Sí. O sea, que los adultos, cuando ellos lo están pasando mal, les sepan decir, ya va a pasar. No, esto es transitorio. Claro. O sea, son enseñanzas de vida. Y hay que tomar en cuenta que la infancia finalmente ahí se forjan los pilares para el adulto. De la personalidad. De la personalidad del ser humano. Y el mundo de las relaciones también, que es tan importante. Justamente con el anterior entrevistado hablábamos, por ejemplo, del uso exagerado de la tecnología, que va distorsionando terriblemente ese mundo de las relaciones. Va distorsionando el mundo que nosotros entendemos como adultos de las relaciones. O sea, pienso que hay que abrir la mente y ver que todo este desarrollo tecnológico nos va a llevar a otro mundo, a otra forma de relacionarnos. Y eso hay que considerarlo como una realidad, no como malo o bueno, sino como una realidad. Sin embargo, los excesos siempre son malos. Sí. Y estamos hablando de adicción a la tecnología que hace que las personas... claro, es un moderno Don Quijote, diríamos también, que con la adicción a las novelas de caballería perdió el seso, ¿no? Pero hay estas otras adicciones y además que pueden conducirnos a cosas absolutamente negativas si es que no hay un control por parte de los padres, de los maestros. Así es. O sea, siempre los excesos, como dices, son malos. Hay que buscar el justo medio. En este minuto estamos en una suerte de crisis, crisis no porque esté mal el mundo que estamos viviendo necesariamente. No, porque hay cambios. Crisis porque hay cambios. Crisis porque todavía no se asientan los nuevos valores, las nuevas formas de comportamiento incluso, considerando que hay valores atemporales que no van a pasar de moda, o sea, no son de moda, pero hay formas de expresar esos valores, ese mundo valórico, que todavía no se asientan. Entonces, es una crisis en que es una situación crítica, estamos como en una cuerda floja, que no sabemos bien hacia dónde va a ir el mundo. Usted estudió filosofía, educación. ¿A qué crisis puede asimilarse la actual crisis a lo largo de la historia? A la Edad Media Europea, que es la que conocemos. Sí. O sea, las edades medias siempre han sido ¿no? En donde los elementos que están firmes, las cosas que funcionan, dejan de funcionar. Porque el ser humano, son una serie de factores que implican este mundo medieval al cual está entrando el mundo, y creo que América entró hace rato, en donde las cosas no funcionan. Aquello que uno dice, pero si esto es lógico que sea de esta manera, no funciona así. Entonces entra el ser humano en una crisis de desadaptación, de desconcierto, y ahí la labor del adulto maduro, como educador, como educadora, es fundamental. El poder mostrar un camino, a lo mejor no tan certero, pero si ese camino se fundamenta en el interior del ser humano, en su potencialidad valórica, sí va a ser mucho más firme y seguro de la tierra movediza que estamos viviendo hoy día. Claro, ahora yo diría, si bien podemos asimilar a otras épocas de la historia, tal vez en este mundo actual tenemos más incertidumbres, ¿no? Que el cambio climático, que las relaciones familiares, que la supervivencia del ser humano en la tierra, ¿no? Que las variables económicas, y además estamos más interconectados, entonces sabemos lo que pasa en otras partes. Sí, eso sí, pero yo creo que lo otro no ha cambiado. La variante climática, las pestes, todo el tema de salud, que el ser humano, a pesar de
de los avances en medicina no ha logrado solventar, se ha producido también en otras edades medias. El tema económico, por supuesto, las diferencias sociales radicales también. Entonces, o sea, yo creo que sí podemos aprender de las causas y de las formas de expresión de la Edad Media más cercana a la europea, incluso las formas, ¿no? Estos malabaristas en las calles, estos como bufones, ya que a lo mejor no son bufones, pero son los que hacen cosas para divertir cuando uno va en el carro, son formas medievales. Puede ser, yo creo que tiene mucha razón en lo que dice. Ahora, ¿con qué herramientas contamos ahora para enfrentar estos retos que tenemos usted como educadora o como persona que está también en temas de asesoramiento, de trabajo con otros seres humanos? El ser humano. O sea, si el ser humano no se fortalece como ser humano, lógicamente que vamos a encontrar que carecemos de herramientas. Pero las nuevas generaciones, por ejemplo, sí tienen una fuerte tendencia hacia el mundo interior. Hay una fuerte tendencia de los jóvenes adolescentes hoy día, de ir hacia el mundo interior, de preguntarse un poco más de ese quién soy, quizás no con esas palabras, pero esa búsqueda en las relaciones incluso. Creo que si el adulto es capaz de dirigir a esos jóvenes, a esos adolescentes, hacia ese descubrimiento del yo, del sí mismo, a través de la vocación, por ejemplo, que es uno de los objetivos de la educación, desarrollar y poder determinar cuál es su rumbo, ¿no? Claro, que es el sentido de la vida que tiene cada persona. Claro, esa proyección de vida que nunca está muy clara, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil porque además tenemos muchas formas de plantear el tema de qué te conviene estudiar, qué te conviene hacer, qué te conviene, no quién eres. Porque la vocación nos habla de quién soy y cómo proyecto mi vida. Y lo interesante de la vocación es que lo que haga va a estar presente en la vocación. Ahora, Jimena, usted ha tocado el rol de los educadores, pero cuénteme del rol de los padres y madres y de esas multiplicidad de familias que existen en los tiempos actuales. Educar. Primero, las madres, es evidente que su rol es dar vida. Ese es su rol, y dar vida no solo físicamente, sino como educadoras. O sea, es dar vida y mantener esa vida en buenas condiciones, no solo salud, sino como seres humanos. Entonces el rol de la madre, el rol de la mujer como madre, que no necesariamente, insisto, es en lo biológico, es el rol de educadora, es el rol de transmitir la experiencia, la sabiduría que tiene la humanidad de lo que es ser humano. La mujer es el sustento moral de la humanidad, de la sociedad. Si la mujer se denigra, se corrompe, está claro el resultado de la sociedad. Ahora, pero no olvidemos el rol de los padres también, porque aquí nos van a protestar y con toda razón. También es extremadamente importante. Claro, pero es otro en la rol. crianza de los hijos, por ejemplo. Hoy día están muy presentes, ¿ya? Antiguamente no, el padre... Era el proveedor. Era el proveedor y entraba en la palestra, digamos, de los hijos, no sé, a los 9 años. Hoy día no, hoy día se ve que los padres están presentes. Cumplen con todas las funciones a la par. Las funciones, el rol es otro. O sea, pienso que el rol es la ley, el ser aquel que marca ciertas pautas. Porque si decimos tenemos el mismo rol, entonces entramos en un campo de la igualdad, de la homogeneidad, que no es. La naturaleza no nos presenta de esa manera. Somos diferentes. Somos diferentes. Y en esa diferencia cada uno tiene que descubrir su rol en la familia o en la sociedad que le toque vivir.
Pero bueno, para allí eso, hay mucha tela por cortar, habría que entrar a discusiones más profundas, pero me gustaría que en este último par de minutos nos cuente un poquito sobre su institución, que de alguna forma pues, está marcando el rumbo de lo que usted hace, ¿no? Nueva Acrópolis. bueno, Nueva Acrópolis, como el nombre lo dice, es una nueva forma, Nueva Acrópolis, primero que nada, viene de la cultura griega, la ciudad alta. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura occidental. Nueva Acrópolis surge como una respuesta a la cultura occidental y es el rescate del ser humano y de la construcción del ser humano hacia lo más elevado que encuentra en sí mismo. Esa es la nueva Acrópolis que cada uno tiene que construir en función de valores humanos, en función de una ética fortificada en el interior del ser humano, y es como corporación cultural, educativa cultural, tiene esa estructura legal como corporación, pero fundamentalmente es escuela de filosofía. O sea, tenemos un programa de formación filosófica, no a la manera de las universidades, porque la intención es generar nuevos filósofos para nuestro mundo. ¿Ya? Estudiamos historia de la filosofía, por supuesto, y estudiamos la filosofía atemporal, digamos, esa búsqueda de la verdad y la sabiduría a través de pensadores de Oriente y Occidente. Y esa búsqueda la hacemos en base a las fuentes, no a comentarios solamente, sino a las fuentes. Y la idea es esa, generar que haya un pensamiento a la época, que haya un pensamiento del mundo que vivimos, que entendamos el mundo que vivimos, que veamos y a través de la filosofía intentemos descubrir las causas, porque si no, los efectos seguirán siendo propios de las causas que generemos. Trabajar sobre las causas sería lo más propio. Y esto de lo la hace filosofía. con adultos, no con niños ni jóvenes. ¿Cómo lo hace? Desde los 16 años. Yeah. Sí, es un programa regular, es un programa de estudios, pero a la vez de una puesta en práctica. O sea, a diferencia de la filosofía como se entiende como un desarrollo intelectual, que a más de un desarrollo intelectual es un desarrollo como el arte de vivir, que fue la base en la filosofía griega. O sea, cómo los filósofos llevaron a la práctica en sus vidas sus pensamientos, sus ideas filosóficas. Interesante, porque también hay un movimiento en la India que se llama el arte de vivir, ¿no? Sí, muy interesante. Jimena, gracias por haber compartido sus experiencias y también su forma de pensar con nosotros relativo a estos temas que tienen que ver con la crianza, con el rol de padres, de madres, de maestros, para la formación de las nuevas personas en las que creemos. Gracias, Jimena. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Seguimos con este programa en el que hablamos sobre orientación familiar, cómo guiar a los hijos, la crianza, etcétera, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Napoleón Vázquez. Es director de programas educativos, psicología y salud PROEPS. Tiene formación académica como psicólogo familiar y educativo, cuenta con una amplia experiencia profesional, más de 40 años en áreas como orientación y rehabilitación psicológica, educativa, familiar, diseño personalizado de herramientas y estrategias para mejorar roles de padres y maestros, psicoterapia para adultos y conflictos de parejas, etc. Bienvenido a este programa. Cuéntenos usted, porque usted tiene una larga trayectoria profesional. ¿Cómo era en sus inicios esto de la orientación familiar, de la orientación estudiantil, comparado con, no sé, los conflictos que tenemos ahora? Totalmente diferentes, porque la crianza de los hijos tenía una alta responsabilidad los padres y los maestros. Y sin haber reglamentos, nada por el estilo, sin embargo, compartían. Y se trabajaba en conjunto por el niño o por el adolescente. Y ellos se sentían pues en ese centro, en el medio, y podían obligadamente aceptar lo que están enseñándoles los adultos, tanto en el área pedagógica como en el área familiar. Pero eso se cortó definitivamente. ¿Qué pasa ahora? Entonces ha cambiado
un 90%. Hoy día, primero, el cambio de generación, tanto de padres como de niños, es totalmente distinto. Nadie preparó, nadie ayudó para instruir qué es lo que podrían hacer. No son cambios grandes que hay que hacer, pero tampoco es bueno hacer lo que están haciendo muchos padres. Una última estadística que hace la institución a que pertenezco reconoce que el 75% de padres que durante los últimos 5 años nos han visitado con sus hijos para arreglar sus problemas, el 75% todavía cree que se debe actuar como antes. Ejemplo, yo soy lo que soy por la forma en que me criaron. ¿Y por qué no puedo criarle de la misma manera a mi hijo? Esto ya no funciona. No funciona. Entonces, tengo que decir que ellos nacieron cuántas décadas atrás y los niños, algunos no tienen ni la década todavía de vivir. Los adolescentes tienen un poquito más. Y por lo tanto, ya no es posible. Todavía ese 75% grita, amenaza, castiga físicamente a pesar de la ley. A pesar de la ley. Y naturalmente, todo esto hace que el niño se ponga un rótulo en la frente. Rebeldía. No me queda otra. Pero ¿no cree que en algunos otros casos hay una excesiva permisividad de darles a los niños todo lo que quieren, de satisfacer todos los caprichos y no se ponen límites? Claro que sí. Porque es la sobreprotección por el complejo de culpa de no pasar los padres ahora junto a sus hijos. Y la obligación que se han impuesto por necesidad económica es que ahora padre y madre tratan de buscar trabajo los dos y los niños o adolescentes pasan solos, con un abuelo, con una abuela, tal vez con una empleada dependiendo del área económica o solos. Y luego viene la delegación a la escuela, o sea, matriculan al niño en la escuela y se olvidan. Sí, pero lamentablemente en el área educativa han habido falencias que implican que el maestro no pueda hacer lo que debe hacer con los niños actuales. Y en ese sentido, ya no hay el acoplamiento entre padres y maestros. No. Que es fundamental. Un solo ejemplo es que a veces van a buscar la ayuda de un maestro y están absorbidos por las leyes. Y dicen, no puedo hacer nada, no puedo ayudarle, señora. ¿Pero por qué? Si está aquí en la escuela y necesitamos la ayuda. Porque nosotros tenemos la dedicación pedagógica de enseñarle materias según las leyes actuales. Y cualquier problema que es personal de ellos, estamos hablando de la conducta, del comportamiento de ellos, nos han sugerido que debemos pedir a los padres que lo arreglen afuera. Y cuando de afuera viene un informe indicándonos qué les sucede, nosotros por lo menos sabemos qué pasa. Pero dedicarnos como antes para ayudarles directamente a ellos en el momento no se da. ¿Cuáles son la mayor cantidad de conflictos que reciben ustedes en su centro? La mayor cantidad es justamente la distancia afectiva materna y distancia afectiva paterna. Es decir, que los niños se sienten solos. Se sienten solos, definitivamente. Y muchas veces en el centro educativo también. Porque antes había el DESE, todavía hay en algunos pocos centros educativos. Pero no dan abasto. Pero ya no todos, porque igual recibieron una ley donde se manifiesta que por la economía del país no pueden ellos sustentar a los psicólogos de la institución y que deberían pasar a trabajar en el área administrativa y que pidan cualquier ayuda psicológica afuera y que lleven el reporte. Entonces ahí complementaría lo que le manifestaba anteriormente. ¿Y qué opina usted de la influencia de la tecnología en los actuales momentos? Aparentemente, los niños y adolescentes son los que más están aprovechando, pero a la vez con el riesgo de cosas que no deben todavía ellos intervenir. Así, por ejemplo, el problema de la sexualidad, que antes había cierto grado de instrucción, especialmente en los que estaban ya para el bachillerato. Ahora no hay. No hay.
los padres les preguntamos qué es lo que les ha indicado y les han hablado para prevenir las cosas que se escuchan, las noticias que se ven, y manifiestan que no tienen tiempo y que no pueden. Y hay muchos padres que directamente nos han dicho, yo no me siento capaz de hablarle de eso a mis hijos. Y le traemos acá para ver si ustedes más bien les ayudan, ¿no? Porque ni el maestro... Pero van ya cuando existe el problema, no para prevenir. Exactamente, exactamente. Porque se dan esos dos lados que el uno usted manifestó y que es la sobreprotección. Y que le decía yo que es el complejo de culpa de que no pasan con los niños. Pero el otro lado es que los niños abusan del tiempo libre o de la libertad de no tener padre y madre al lado y justamente hacen lo que ellos quieren. Entonces, cuando vienen los padres se convierten en supervisor, inspector, segundo profesor, porque este momento te pones a ayudar a hacer la tarea, te voy a ayudar un poco. Y muchas veces son hasta horas de la noche que no debe ser para un niño y un adolescente. Entonces, esto implica en una familia que ha roto, ha quebrado prácticamente la unidad que había antes. Por eso es que no se enseña valores. Hoy no se enseña valores en la casa, en los hogares. Hace algunas décadas eso era lo básico y se complementaba con algunas materias en el campo psicopedagógico. Pero ahora no hay ninguno de los dos lados. Napoleón, si estuviera en sus manos, ¿qué haría para corregir lo que ha descrito que son temas trascendentales? Porque así se va constituyendo una sociedad, ¿no? Y con todas esas carencias que se han manifestado. ¿Qué es lo que recomendaría usted? Tenemos que primero orientar a la familia ecuatoriana en que reconozcan que sus hijos son de otra generación y que no pueden pensar como nosotros, y que no pueden actuar como nosotros, y que por lo tanto voy a comenzar a instruirle lo que yo conozco, lo que yo puedo, para el futuro de él. Y regresar, haciendo cualquier esfuerzo, regresar a los centros educativos, a que el maestro tenga una preparación a fin de que pueda tomar como materia la educación sexual, la educación de valores que apliquen en la casa. Y si enseñamos en la casa, que apliquen en la escuela o en la sociedad, en la calle cuando sale. Porque ahora es común que en varios lugares, en las bucetas de los niños que son de algunos centros educativos, hay problemas sexuales con el chofer, con el ayudante, como sea. ¿Por qué? Porque está muerto todo eso. Y tendría que, por lo menos, no regresar totalmente a la antigüedad, pero sí reformar algo y volver a darles esa instrucción. Porque antes tenían un familiar, hablando de mucho tiempo atrás, la mamá no trabajaba y ella era la encargada de conducirle y guiarle al hijo. Pero hoy resulta que trabajan los dos y no tienen tiempo. Pero hay que buscar ese tiempo, ¿no? La pareja tiene que buscar ese tiempo. Es que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Así es. El demostrarle amor a mi hijo, no es que tengo que estar ahí todos los días, pero el sábado y domingo yo pregunto, ¿qué hace usted con sus hijos el fin de semana? Y dice, vemos películas en la televisión y yo tengo que descansar porque mi semana de trabajo es muy dura. Está bien, lo reconozco que así es. Pero los hijos... ¿Pero qué está pasando con los niños? Tenemos cosas muy delicadas que hemos tratado y que no nos atrevemos ni siquiera a hacer mención por los medios y eso, porque lo que van a hacer es simplemente un ruido muy fuerte y van a escuchar otros niños y otros adolescentes. Pero son problemas muy serios en los que ahora se incluyen los niños y los adolescentes, pero muy serios, con cosas adelantadas que no les corresponde todavía a su edad. Ni por su madurez, ni física ni psicológica. Pues no. Un solo ejemplo voy a dar. Una parejita de dos niños que el uno tenía 12 años
y el chico tenía 13 a 14. Y vinieron a la institución para recibir ayuda psicológica porque los dos ya eran padres de familia, ya tuvieron un bebé, lo cual implica, estudiando con los médicos y esto, que en la actualidad la mujercita tiene menos años de evitar su primera menstruación. Ahora es más temprano. Y por lo tanto hay ese riesgo más temprano que antes. Embarazo prematuro. Y por esa razón, definitivamente ellos perdieron muchas cosas. Lo que hicimos es ayudarles para que aprendan a ser padres y a la vez sigan estudiando, porque ¿cómo van a guiar a ese hijo para mañana? Sin educación. Es un simple ejemplo de las tantas cosas que tenemos. Le llegan. Y claro, en 40 años tenemos una historia de ir viendo cómo han ido cambiando, caminando, tropezando. Los padres y los hijos, los padres y los hijos. Y actualmente los valores están en el piso. Siempre el trabajo que ustedes hacen tiene que ser con los padres, además de los niños y jóvenes que llegan. Cuando inicié mi profesión, era solamente con el estudiante y tal vez unas pocas palabritas a los padres. Hoy día no. Si el padre o la madre que le trae no acepta recibir también orientación para padres, no nos hacemos cargo. ¿Por qué? Porque no ven cambios en el niño y dicen, le he traído aquí para que le ayuden, pero sigue igual o está hasta peor. ¿Por qué? Porque usted tampoco ha seguido nuestra pequeña instrucción. El sábado, el domingo, no pido todo el día, ni siquiera el mediodía, pero regale 1 hora o 2 a su hijo o a sus hijos. Qué pena tener que pedir eso, ¿no? Cuando es algo que debería ser natural. Claro. Que salga a una piscina, un estadio, que tenga sociabilidad, claro, yo siempre digo conozca a nuestra gente. Que al menos una vez al día la familia tiene que comer juntas. Exactamente. Porque es el momento en que se intercambia, se conversa en torno a una mesa. Y en la sociabilidad tiene que ser igual. Tienen que saber y jugar y hablar y hacer amistad con el blanco, con el negro, con el pobre, con el rico, con el malo y con el bueno. Pero eso no tienen nuestros hijos, sino lo que está junto a ellos. Y siguen la jugada y nada más. Y de esto tenemos una historia muy amplia sobre los problemas actuales de nuestros niños y adolescentes. Gracias a Napoleón Vázquez por habernos dado su tiempo y habernos contado algunas de las situaciones que le toca vivir, y ha puesto mucho énfasis en ese tiempo que los padres y madres deben dar a sus hijos y la relación estrecha que deben mantener con las escuelas, con los maestros. Gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, queridos amigos, retornamos luego de una pausa. Qué importante haber escuchado a los especialistas hablar sobre la relación padres-hijos, la orientación familiar, ese binomio, como le he llamado yo, siempre indisoluble que debería existir entre la escuela y la casa, la familia. Pero bueno, veamos ahora nosotros en el segmento cultural algo de la subasta de arte en favor de la construcción del Eco Museo Biblioteca del Ecuador. Subasta de arte en favor de la construcción del Ecomuseo Biblioteca. Fundación Fidal, fiel a su compromiso con la educación, la cultura y el ambiente, lleva adelante un proyecto emblemático para el país: la construcción del primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador, un espacio vivo para la reflexión, el aprendizaje y la conciencia ambiental. En este camino, la generosidad de los artistas plásticos y fotógrafos nacionales e internacionales se ha convertido en un aliado esencial. Comprometidos con esta causa, han donado sus obras para una gran subasta de arte. El evento se realizará el martes 10 de junio a las 17 horas en la Sala Buenaventura, sector La Mariscal. Para más información, comunicarse a los teléfonos 02-244-4428 o al 099-966-1081.
Llevarse una de estas creaciones es una aportación invaluable para seguir dando vida al Ecomuseo Biblioteca, un proyecto que dejará una huella en la cultura, la educación y el compromiso ambiental de nuestro país. La comunidad tiene siempre cosas interesantes y eso lo vemos a través de qué pasa con. Perú refuerza lazos turísticos con 300 agencias ecuatorianas de turismo. Con el objetivo de consolidar su presencia como uno de los destinos favoritos para los ecuatorianos, PROMPERÚ llevó a cabo un exitoso programa de reuniones en la feria Activados Región Sierra y seminarios de capacitación a más de 300 agencias mayoristas de las ciudades de Quito y Cuenca. El objetivo de la participación de PROMPERÚ es poder promocionar el destino Perú entre los agentes mayoristas de viaje y entre los operadores y agencias de viaje. Lo que queremos es que más personas se familiaricen con el destino Perú y podamos recibir más ecuatorianos en el Perú. También otro objetivo principal de esta participación es vincularnos con la cadena comercial, lo cual nos va a permitir poder llegar con esta oferta turística a muchos más consumidores finales. La actividad sirvió no solo para estrechar lazos comerciales, sino también para destacar el creciente interés del viajero ecuatoriano por descubrir nuevas experiencias en Perú. Con estas acciones, PROMPERÚ continúa estrechando la relación con el sector turístico ecuatoriano, impulsando la promoción del Perú como un destino versátil, cercano y altamente atractivo para el viajero de la región. Saludos amigos, el día de hoy quiero llegar con un editorial que le he titulado Desafiar la inteligencia artificial. En los últimos días he tenido la oportunidad de asistir a varios eventos en los que se habla sobre los avances en la inteligencia artificial y se advierte de los riesgos en los que podríamos estar inmersos, sobre todo frente a la posibilidad de pérdida de oportunidades laborales para las nuevas generaciones. Así como he entrevistado a expertos sobre estas temáticas con las consabidas preguntas y dudas a flor de piel. Tuve también la posibilidad de dictar una conferencia sobre inteligencia artificial e inteligencia emocional frente a un público numeroso y ávido de respuestas. Y desde luego, curiosa como soy, trato de mantenerme al día frente a la enorme cantidad de información que se genera y las expectativas que tenemos. Por supuesto, converso con mis nietos, niños y adolescentes inquietos y siempre dispuestos a un buen diálogo y trato de nutrirme de sus preguntas e inquietudes, lo que me entusiasma y genera siempre ricos intercambios de ideas. Por ello, voy a compartir con mis queridos lectores algunas ideas que surgieron de esos últimos intercambios sostenidos, sobre todo con miras a encontrar los caminos que puedan conducirles a vidas plenas y a caminos de satisfacción y de éxitos, tanto a nivel individual y de también lo colectivo, para que se construyan en este mundo futuro que cada vez lo encontramos más cercano, aún en medio de las incertidumbres que la vida misma conlleva. Por ello les aconsejaba el distribuir sus iniciativas que configuren sus vidas profesionales, mezclando sus intereses o mejor combinándoles entre sus inclinaciones a seguir una determinada carrera con sus hobbies, sus pasiones, sus ganas de hacer diferentes cosas y pensábamos en conjunto que tal vez esa sea la mejor forma de entender y de enfrentar los retos de la inteligencia artificial, porque sabemos que ya muy pronto este constructo humano que es la inteligencia artificial puede rebasar las capacidades humanas. Así, si un niño o niña tiene aficiones deportivas, pero también le gusta cocinar, ama sus libros, tiene curiosidades científicas o literarias, lo mejor sería aconsejarle seguir esos varios caminos, tal vez combinarlos, siempre tener a mano varias y diversas opciones, lo que los volverá mucho más difíciles de sustituir por la inteligencia artificial, haciendo también que ese lado emocional se desarrolle y le ayude a construir empatías, relaciones no fácilmente superables por las máquinas. Entonces, esos seres diversos con inteligencias e intereses múltiples podrán desarrollar sus actividades sin riesgos de ser reemplazados por las máquinas. Será entonces la inteligencia emocional la que supere a la inteligencia artificial. A lo largo de este programa hemos hablado de la crianza de los hijos, de la necesidad del relacionamiento, de los riesgos que tiene la tecnología mal usada o en exceso
y también, por supuesto, de esas relaciones interpersonales que son tan importantes. Nosotros, al llegar al final de este programa, queremos invitarles a todos quienes nos están escuchando a que presten atención a lo que será la Feria Educomunidad 2025, que se realizará los días 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en el Parque Bicentenario. También allí se llevará a cabo la premiación del 17º Concurso Nacional y 11º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Por otro lado, estamos esperando que nos envíen sus anécdotas, sus historias para el Club de las Abuelas. También esperamos que nos sigan y nos acompañen a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y queremos despedir nuestro programa con una fábula de José Rafael Pombo, quien fue un narrador, escritor, poeta, fabulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano. Yo recuerdo mucho algunos de esos poemas de Rafael Pombo y ahora les traemos una fábula que se llama La Cangreja Consejera y dice así: anda siempre derechita, querida hijita, mamá cangreja díjole a cangrejita, para ser buena obedece a tu madre cuando te ordena. Madre, responde aquella, voy a seguirte, no quiero en ningún caso contradecirte. Ve tú delante, que dándome el ejemplo, lo haré al instante. Vean, pertinente respecto a lo que hemos hablado. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.